Toca valorar la salida de Ana María Chernogorchevich del Fútbol Club Barcelona. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos al Estadio Johan. En esta ocasión un nuevo episodio del Pioneras del Balón, formato reducido. Loberto, ¿cómo estás, señor? Pues bien, no es fácil, un formato reducido del Pioneras, ¿no? Por lo que sea, pero hoy lo vamos a intentar. O sea, no Bueno, queda otra. básicamente es reducido al expulsar del vídeo barra directo a Capayapa, ¿no? Sí, por lo que sea, uno que hice con Borja hace poco, cuando hablamos de que, bueno, de las marchas de Lea Codina y de María Pérez, pues por lo que sea no se fue a la hora. ¿Casualmente no estaba Capayapa en ese vídeo? Bueno, pues sí. Que sea una relación directa, bueno, pues eso se lo dejamos a la gente que está viendo esto, que sume 2 y 2, básicamente. Pues exacto, es decir, creo que la gente, a ver, dentro de sus límites, pero creo que en Hombre, esta a ver, ocasión sabrá hacer la ecuación. confiamos en ellos. Loberto, desde la última vez que te he escuchado por aquí han pasado varias cosas con Rubiales y Bilda. Cuéntame. Pasan cositas, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Además, en poco tiempo. Pasamos de celebrar ser campeonas del mundo, o campeones, como diría Bilda, a que de repente pues hay dos señores que por lo que sea ya no están en la federación, ¿no? Un poco, eh, digamos que se han ido un poco con los pies por delante, ¿no? Es decir, no podían haberse ido en su momento de máxima gloria, pero ¿para qué? ¿No? Es decir, esto hay que agarrarse al cargo hasta el final, ¿no? Todo lo posible, porque bueno, esto es España y los finiquitos nos gustan a todos, ¿no? Que bueno, ya que te vas, por lo menos que te unten bien el bolsillo. Y mira, es curioso porque como es sorprendente cómo la gente es capaz de pegarse un tiro en el pie eh, en lo que debería ser su momento de mayor gloria, ¿no? Es decir, pasas de estar en tu momento de mayor gloria personal, ¿no? Que simplemente siendo un poco discreto, eh, intentando estar en un segundo plano, pues podrías acabar como un gran gestor, como un gran entrenador, como, como alguien muy importante. Y sin embargo, pues bueno, al final ciertas actitudes salen a la luz, ¿no? Sin que tú puedas evitarlo, ¿no? Y bueno, y cuando el mundo te observa, pues las cosas cambian. Al final, esto es lo que tienen los mundiales, que ya sé que a ti son cosas que no te convencen mucho, este tipo de He, competiciones, he visto pero más este que el masculino, tengo que decir. claro, es que imagínate, esto, bueno, tuvimos hace relativamente poco el bochorno de esta entrega de medallas, que la autoentrega de medallas, que las jugadoras del Barça tuvieron que ir recogiéndolas de una mesa y poniéndoselas a sí mismas. Y por lo que sea, pues en España esto no pasa de una anécdota, ¿no? Una anécdota, hay que mala organización, hay que torpeza, etcétera. Pero claro, cuando está el mundo observándote, pues hay ciertas cosas que no puedes hacer. Y bueno, y Rubiales básicamente las hizo todas. Y luego, pues bueno, Bilda también con sus palmas ayudó un poco a que esa bola siguiese creciendo. Pues no sé, ahora lo que pasa es que habrá que saber cuáles son los siguientes pasos, ¿no? En principio están claros, pero Sí, ya parece veremos que qué pasa. es decir, cuando esto parece que estalla, a veces tienes esa especie de sensación de regeneración, que es utópica y real, porque creo que al final la federación eh, va a seguir un poco igual. Creo que el proceso es mucho más largo que no todo en el actual, sino que se irá viviendo en un proceso a largo plazo y no tanto a corto, pero creo que sí que servirá a lo mejor para estrechar posturas, acercar posturas y se vayan limando ciertas asperezas y quitando lo que dices tú,
actitudes de esta índole fuera de, de lo público, como por ejemplo, también aprovecho para decir también lo que ha sufrido la periodista Isa Balado en directo, que ha sido una absoluta vergüenza. Por suerte también lo han detenido, pero para que vemos que estas conductas pues no pueden dejarse pasar. Es decir, creo que intolerable. Sí, es asombroso, ¿no? También veíamos, evidentemente no es el mismo orden de importancia lo de Mollejo, ¿no? Que no tiene Ujú, otra mejor idea que celebrar, pues haciendo un gesto que ya de por sí no es el más indicado, no es el más elegante, pero si encima vienes de todo lo que se monta, ¿no? Desde hace unas semanas por ese sí, mismo gesto, el timing no es muy bueno, caramba, ¿no? es que piensa un poco, muchacho, no sé, vale que no es esa misma intención ni nada de eso, pero no sé. Ujú, Y es lo que tú dices, son actitudes que ahora muchos se echan las manos a la cabeza, ¿no? De, vaya, ¿cómo podía estar pasando esto? Estas ujú. cosas. Pero hasta hace unos pocos meses, pues ya veíamos los calificativos que se les dedicaban a las jugadoras, ¿no? Que si Sí, aquí se caprichosas, que ujú. si mimadas, que si no sé qué, Y eh, luego aparte de episodios chantajistas, ¿eh? como el de Quereda, el que se ha hablado aquí, por ejemplo, que hizo un vídeo de Boada con Laia Bonals sobre Vaya, Randri, también se habló aquí en el directo del Rayo, que vino un compañero de culé de Chamberí del Rayo Vallecano, se habló del tema de Santiso, es decir, que el fútbol femenino, por desgracia, va viviendo estos episodios, siguen presentes, porque al menos el de Rubiales, por importancia, digamos que se iba a buscar una solución o había muchos entes que querían, digamos, dar un poco de ejemplo, pero que siguen estando presentes los anteriormente comentados. Es decir, que sí, quizás no son tan mainstream y ahí siguen anclados. claro, claro, es que al final, pues es lo que tú dices, la diferencia entre unos comportamientos y otros, pues la repercusión. Que son mucho más graves, Sí, otros sí, 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 incluso, ¿eh? Y aún evidentemente. siguen. Y lo que tú dices, la agresión ahora está periodista. Eh, pero básicamente es eso, es un problema que no es que sea del fútbol femenino, es evidentemente un problema que está erradicado en la... Erradicado no, está radicado en la sociedad. Entonces, pues, si seguimos minimizando este tipo de conductas y seguimos diciendo, bueno, pues no es para tanto, evidentemente, no estamos hablando de una agresión sexual del nivel de una violación, ni mucho menos. Pero todas estas pequeñas gotitas, pues son un caldo de cultivo perfecto para esto, porque si Sí, minimizamos no, estos comportamientos, tampoco hay que claro, valorar el nivel de la agresión, pero no hay que claro, claro, normalizarlo. exacto, Es decir, eso es, no se debe normalizar. Sí que evidentemente, pues simplemente los casos de Randri o de Santiso, pues posiblemente sean más graves. Y en el día a día posiblemente se han vivido peor. No lo niego. Que a lo mejor lo de Jenny, es que esto no sé, el valorar niveles, eso si lo tiene que estipular la ley, un juez, como en el caso, por ejemplo, de esta periodista que por suerte han detenido al agresor, pues quizás eso ya no es cosa nuestra, pero por lo menos cuando mi hijo me pregunta qué ha pasado, pues no tengo que decir cosas que pasan, ¿no? No se claro, debe normalizar. Es decir, se claro, debe dar claro, en el ejemplo. momento, ¿Y qué le ha no, no, pasado entonces a ese señor que ha hecho esto que no quería la otra persona? Pues en ese momento claro, dices, no ha pasado aún nada, pero espero que pase, ¿no? Y bueno, claro, es que no se trata de que ese chaval vaya a pasar el resto de sus días entre rejas, ni mucho menos, pero que no haya esa sensación de que estos son anecdotillas, que esto queda impune y podemos comportarnos un poco como nos dé la gana, porque, bueno, como no es algo ultra grave, ni que deje secuelas para siempre a la víctima, ni nada de eso, pues lo normalizamos como si fuese algo sin un importancia. poco, Loberto, erradicar el discurso de Manu Sánchez, ¿no? El de, creo que es de Telecinco, de que toda la vida se ha hecho así. Eso es lo que no Es hay que tremendo. intentar explicarle a tus hijos y a las nuevas generaciones, ¿no? El de no, toda la vida se ha hecho así, no futemos, hombre. Sí, sí. Sí, a ver, es que, quiero decir, la sociedad tiene que ir evolucionando y tiene que ir dando pasos en la dirección correcta. Si no fuera así, pues seguiríamos con cosas como la esclavitud, el derecho de pernada o este tipo de comportamientos, ¿no?
que evidentemente, Bueno, que estos tipos de comportamientos ya los hablaremos cuando venga la Supercopa de España, ¿no? sí, bueno, evidentemente. Vamos a ver qué ocurre ahí, ¿eh? Eh, no sé, al final es un poco lo que tú dices. No se trata de hacer una gradación de qué es más grave, qué es menos grave, o esto tiene que estar más penado, esto tiene que estar menos penado, pero sí que son todo conductas que más o menos graves o que dejen más o menos secuelas tienen que erradicarse, evidentemente. Es Sí, que es sí, la sí. única forma de avanzar. Quizás como sociedad no nos pertoca el hecho de discernir los niveles, pero sí lo que entra dentro de lo que tú requieres como normalidad, que posiblemente de aquí 30, 50 años incluso se den pasos que ahora mismo nosotros no nos damos ni cuenta. Ojalá. Eso Exacto. quiere decir que la evolución es correcta. Ejemplos fuera de sexualidad o de racismo, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor nosotros cuando éramos pequeños, pues nadie llevaba casco en la moto porque siempre se había hecho así, o nadie llevaba cinturón, incluso Cinturón ni de seguridad. habían, pues por suerte, yo creo que la sociedad evoluciona y en estos casos, aunque parezca que cueste, aunque parezca que en el fútbol a veces queda incluso un reducto más ancestral que en otros ámbitos de la vida, por suerte, también se Mm. van dando pasos. Yo creo que es positivo. Eh, Dejando ya un poquito el tema, porque sí que creo que merecía recalcar y demás con las informaciones que se han ido dando últimamente. También te digo que Rubiales ha muerto, creo que dando más vergüenza imposible, con un periodista, digamos, bastante cuestionable. Y lo Sí, que creo bueno, que tú decías en Twitter o por WhatsApp de que algo falla cuando hemos llegado a este punto y encima ha dimitido, ¿no? No hemos conseguido, entre comillas, ni echarlo, ¿no? Es decir, ahí hay un mecanismo que no está bien compensado. sí, da la sensación, a ver, evidentemente esto son sensaciones personales, pero que quizás es más culpa del comité, ¿no? Del CSD que del TAZ, ¿no? Que es verdad que el TAZ era un órgano ya un poco en duda, porque tenía una cierta persona muy cercana al entorno de Rubiales, ¿no? Pero también mucha gente dice que la culpa parte del CSD y de que no ha hecho su trabajo correctamente a la hora de presentar esa denuncia, ¿no? Entonces, no sé, es un poco lo de siempre, ¿no? Que una cosa es lo que de cara a la galería todos declaran, ¿no? Se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, se van a hacer cambios radicales, pero luego ves que pasa un poco lo de siempre, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados en España a ver eso con casos de corrupción en partidos políticos, ¿no? Es decir, se quita a la persona que está en el foco, ¿no? Y eso directamente implica que hay una regeneración en toda la estructura. Sabemos que no es cierto, No, no, ¿no? no. Sabemos que no es cierto y al final, bueno, el problema de la federación es mucho más grave en el sentido de que el problema parte directamente de las federaciones autonómicas, ¿no? Que esas redes clientelares Está todo y, tan podrido que es claro, tan complicado hacer un eso es muy avance. difícil meterle mano, porque encima, claro, el que quiera meterle mano, pues no va Estará a en conseguir contra, esos apoyos que necesita. nada más entrar, Claro, si quieres reestructurarlo vas a tener en contra toda la claro, trama que claro. está montada ahí, es decir, Eso es muy difícil, son complicado. estructuras hechas Salvo que para... entre una persona con mucho poder mediático que pueda Claro, hacer un pulso al uso, pero si no entra es decir, si entra una persona de perfil bajo, es muy complicado que lo consiga resolver. Si entra una persona, digamos, que se ha ganado un nombre en el mundo del fútbol, que a lo mejor tiene ciertos vínculos con la liga, por ejemplo, que también es la otra que se suele enemistar, que también, que también, claro, es que estamos viendo el choque, ¿no? Es como cuando tú ves una película y es una facción contra otra, ¿no? sí. ¿Quién es la menos O una... mala? Claro, entonces es como, mira, es que realmente gane quien gane aquí, perdemos los demás, ¿no? Sí, Entonces sí. ahí está el problema, que ninguna de las estructuras es fiable ni es, digamos, democrática. Ujú, Pero bueno, como tú dices, al final son pasitos, ¿no? Es decir, no sé, hace un mes, simplemente, nadie nos imaginábamos que ni Rubiales ni Bilda fueran a estar ya en la federación. Entonces, bueno, a veces eh, son cosas que no te esperas, ¿no? Imprevistos, que son los que hacen que avancen las cosas. ujú.
De hecho, si tenemos que pensar en una jugadora que iba a revolucionar todo esto, ¿no? Seguramente no hubiéramos pensado nunca en Jenny, ¿no? O sea, sabemos que Jenny es muchas cosas, pero no la veíamos un poco como cabecilla No, de este movimiento para derrocar a Rubiales y a Bilda. sí. Pero por lo que sea, mira, Mira, le tocó a ella y bueno, y esto, no sé, yo creo que se dice poco, pero yo realmente en su situación, que estás en plena celebración, que te presionan para decir, oye, sales aquí y dices que no pasó nada y no sé qué, yo creo que era muy fácil dejarse convencer. sí. Es decir, mira, Ah, 5 minutos hago un poco el paripé y esto no le damos más bola y ya está. Y conseguir mantenerse firme y decir, yo no voy a participar de esto, eh, ostras, también que eso habla muy bien de la personalidad de Jenny. en esa postura que comentas, también creo que hay que sumar el hecho de que Jenny no esté dentro del entramado de la federación. Es decir, si fuera jugadora del Barça o incluso, no sé a qué nivel, creo que hasta por igual, o del Real Madrid, quizás las presiones hubieran sido mucho mayores porque también las hubieras tenido de tu propio club. En tu propio Entonces, club. que haya sido un equipo, digamos, un país tan alejado como México, que evidentemente desde la lejanía pues es mucho más fácil ser justos y tener valores, ¿no? Si no te entra Sí, nada en juego, pues digamos que yo creo que en ese sentido también ha tenido un poco la liberación que pueda tener y también el hecho de decir, mira, se acaba todo este merdé, yo me voy a México y aquí se queda todo el mundo. Y por ejemplo aquí, ahora, Roberto, el fútbol no ha podido dar carpetazo a esto porque estamos en huelga. Parece que yo creo que se solucionará pronto y podremos ver ya rodar la pelota. Y si te parece, vamos a empezar con nuestra protagonista, porque si no, vamos allá. a lo mejor acabamos el vídeo y ni la nombramos. Esto Podría sería ser, podría ser. un nuevo récord, ¿eh? Bueno, Eh, es un poco hacer clickbait, ¿no? Para que la gente venga y luego vea que estamos hablando bueno, de nuestras mierdas. creo que el clickbait es negativo, la gente va más a la carnaza, ¿no? Es Ya, decir, eso puede ser, la verdad. sí, no se nos da bien Estamos esto, haciéndolo ¿eh? mal. Sí, Sí. sí, tal Pero cual. bueno, luego tú lo arreglas Una en la vez más, miniatura ¿no? poniendo cosas que a la gente le llamen la atención. Sí. Entonces, yo creo que ahí se Eh, soluciona todo. Roberto, y hicimos tú y yo un vídeo valorando un poco la salida de Nuria Rábano, aparte de lo deportivo, también un poco lo institucional, las formas. Digamos que sobre todo de Ana María Chernogorchevich podía tener cierto sentido su salida. eh, Quedaba un año de contrato por la edad que tiene, por la importancia en el equipo. Quizás podía dar paso a chicas del filial, por ejemplo, Ujú. para dar esos minutos que ha tenido ella, pero siendo la jugadora, la persona que es, tanto en el vestuario como para la afición, duelen un poco las formas y ese comunicado que ha hecho ella de despedida, ¿no? Quizás. Sí, y lo grave es que no es un incidente aislado. Es decir, estamos viendo que hay una cierta forma de proceder, ¿no? En el Barça femenino. Y yo creo que eso es lo que le tiene a la gente un poco mosca. Porque al final, razones deportivas, está claro que ninguno de los que estamos aquí vamos a saber más que sabe Markel, ¿no? O sea, Ujú. más que lo que sabe Markel Zubizarreta a la hora de configurar plantillas y altas y bajas, etcétera, pues evidentemente no lo vamos a saber nosotros. Entonces, sabemos que deportivamente, a no ser que de repente se vuelva loco, estamos en buenas manos. Entonces, seguramente todas las altas, todas las bajas que él gestiona, pues tendrán sentido. Lo que sí parece también es que la delicadeza y el tacto a la hora de despedir a ciertas jugadoras, pues es totalmente nulo en lo que representa el Barça femenino ahora mismo. Y si bien podríamos decir, bueno, mira, sí que, por ejemplo, en casos como los de Lique, ¿no? Que es una jugadora a la que mucha gente sigue teniendo mucho cariño por lo que representó en su momento, ¿no? Que era una jugadora balón de oro, que al final hacía la apuesta de venir al Barça cuando todavía no éramos un equipo como somos ahora temible, ¿no? Porque ahora prácticamente cualquier jugadora, mmm, venga o no, sí que ante una oferta del Barça, como mínimo se lo pensaría, ¿no? Y Lique, por ejemplo, hizo la apuesta en su momento.
y hay gente que le tiene mucho cariño. Sí que es cierto que su salida no fue de las mejores y yo entiendo que eso se reflejó en la manera que tuvo el Barça también de despedirla, ¿no? Fue un poco un comunicado bastante frío. Y en ese caso, más o menos, yo lo podía entender. Si bien, aunque lo entienda, no sé si lo comparto porque creo que el club, como club, debe estar un poco por encima de esas cosas, ¿no? De sentirse traicionado, de sentirse despechado. Quiero decir, el aficionado creo que tiene derecho a sentirse así, pero creo que el club tiene que mantener por lo menos unas formas, ¿no? Y aunque no te guste cómo se porta una jugadora o un jugador, por ejemplo, como el caso de Dembélé, ¿no? Que a pocos días de acabarse el mercado se te va, ¿no? Pues yo entiendo que el club pueda estar molesto, pero tiene que mantener unas formas, ¿no? El club tiene que estar por encima de ese tipo de reacciones. Pero como digo, en esos casos podría entenderlo. Claro, cuando ves la salida de Nuria Rábano, ¿no? Que es directamente una rescisión del contrato, nadie te explica qué ha pasado y al poco ves también una rescisión encubierta, ¿no? Porque al final es un traspaso simbólico el que se realiza entre Barça y Atlético de Madrid, pues entonces Sí, tienes que porque empezar a pensar qué está pasando. esto también es curioso, porque se hablaba de un posible traspaso incluso al Arsenal, se hablaba de 100.000 euros aproximadamente, una cifra en torno a eso, que se medio rescinda porque no queda muy claro qué ingresa el club, por no decir si ingresa algo. Ya. La verdad que genera también más dudas, es decir, si al uso ganas 100.000 euros, pues puedes entender, oye, mira, el club está intentando hacer caja, renovarse con jugadoras jóvenes a costa cero e ir haciendo un poco ese proceso para mantenerse en la élite y ser sostenibles a la vez, es decir, poder subir salarios con los traspasos que va recaudando de jugadoras que quizás no son tan importantes y puedas seguir en esa rueda sin que en lo deportivo puedas desfallecer un poco, para entendernos. Tendría Ujú. sentido, creo que tendría sentido, pero esta rescisión así, además con Nuria Rábano ya fue feo, creo que parte de la afición reivindicó las formas, pero claro, con una jugadora que se ha ganado mucho el cariño de la afición, también por su integración social, cultural con el club y con la ciudad, y que quizá genera más rechazo, ¿no? Ha sido también en una época quizá más convulsa, que había más temas y quizás, no sé si se ha pasado un poco por alto o no, pero digamos que no debería ser lo habitual en un club como el Barça. No, porque es lo que hablamos. Deportivamente, oye, pues pueden ponerte las justificaciones que sean menester y luego el aficionado es el que decidirá si creérselas o no, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, pero bueno, yo puedo entender Quizás, que lo que quizás tú en lo dices. de Geise el debate es otro, ¿no? Quizás, pues Sí, sí, bueno, sí. hay gente que no la vendería, gente que sí, gente que le parecerá bien lo ingresado, gente que no le parecerá suficiente, gente que quizá ahora tiene muchas dudas en la parcela ofensiva. Este es otro tema, otro debate en relación Claro, a son temas Rábano y deportivos. ujú. Son temas Eh, deportivos. ahora es más Todos, un tema institucional en las formas y en un poquito en la despedida de estas jugadoras, ¿no? sí, eso es. Incluso en el caso Jaycee y Nuria Rábano, la extrañeza es en el sentido de decir, son jugadoras jóvenes, ¿no? Jugadoras 23, 24 años, que evidentemente acaban de pasar un año de adaptación, ¿no? Se puede discutir si se han adaptado mejor o peor, o si no se han adaptado en absoluto, ¿no? Que también habrá gente que piensa así, pero da la sensación eso, ¿no? De decir, bueno, es que estas dos jugadoras eran apuestas vuestras, ¿no? Son jugadoras jóvenes, jugadoras que venían un poco a cubrir deficiencias del club y al año siguiente te quedas sin estas dos jugadoras y no has reforzado de ninguna manera esas posiciones, ¿no? Que parecías delicadamente. Pero como digo eso, al final son decisiones deportivas y podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ellas. Pero claro, lo que no podemos estar de acuerdo de ninguna manera son las formas. Y es evidente que
lo decíamos un poco también al principio, ¿no? Que un poco cuando el fútbol femenino empezase a tener mayor importancia, pues ciertos comportamientos que se veían en el fútbol masculino se irían incorporando, ¿no? Y a nosotros nos sonaría un poco peor porque sabemos de dónde venimos. Entonces, bueno, esto de tratar a jugadores o a jugadoras básicamente como mercancía, ¿no? Pues son tus activos, los vendes, los cedes, eh, los rescindes y no hay más, pues en el fútbol masculino estamos muy acostumbrados a que eso pase, ¿no? No le damos dos vueltas. También es cierto porque cuando eres aficionado de un club como el Barça, te resulta muy difícil pensar que un jugador al que el Barça le rescinde el contrato se vaya a quedar en la calle, no tenga nada, ningún sitio a donde ir o vaya a pasar dificultades económicas. Claro, en esto en el femenino, evidentemente, el Barça paga buenos sueldos, pero Sí, no. no puedes decir que con un año te puedas retirar, ¿no? Y con gente como Nuria Rábano, pues eso, parece que lo haces de mala manera, a última hora, dejas a la jugadora desprotegida para tener que buscarse un club donde pueda encajar, ¿no? Al final, afortunadamente, pues se va a un club de poderío tremendo como es el Wolfsburgo. O Jayce, bueno, lo que tú dices, que necesitas ese dinero porque sabes que este año se vienen unas renovaciones muy importantes, pues bueno, lo puedes acabar de entender, aunque digas, oye, pues es que sigues teniendo el mismo problema en la delantera que llevas acarreando varios años. Pero bueno, lo dicho, decisiones deportivas. Deportivamente, ¿se puede entender lo de Chernogorchevich? Seguramente sí, lo que tú dices. Pues bueno, quizás para el lateral izquierdo, pues tienes a una de parche, para ser la suplente de Hansen, pues tienes una jugadora como Esme Brooks. Bueno, evidentemente también tienes ahí jugadoras del filial, que puedes ir metiéndolas en dinámica del primer equipo. Lo que es difícil entender, pues al final es eso, ¿no? Son las formas. Una jugadora, como tú dices, totalmente integrada con el club, con la ciudad, con su cultura, ¿no? Incluso haciendo bromas de que si no le hablan en catalán no lo entiende. Pues ese tipo de gente que al final te hace vestuario, eh, no sé, te hace sentir el club como algo más cercano, ¿no? Cuando ves gente de fuera que, que se integra con ese amor pues por el club y por lo que representa. Y ves que básicamente se van de cualquier manera, ¿no? Porque el club deja de contar con esas personas. Luego un poco lo que decía la propia Chernogorchevich en la carta, es que ella va a empezar la temporada, la pretemporada con el Barça, totalmente confiada y le comunican que ya no cuentan con ella. Entonces es lo mismo, es como, bueno, vale, yo si no me quiero ir de este país, ¿qué hago? Pues tienes que buscar soluciones, pues bueno, encontrar una solución como el Atlético de Madrid, ¿no? Que también es un club histórico muy potente y, bueno, no está mal la solución. Pero, por ejemplo, lo dicho, Nuria Rama no ha tenido que irse al Wolfsburgo, que quizás no quería quedarse aquí o quizás a ella no le importa desplazarse. Bueno, quién sabe, pero nos da la impresión de que no son formas, ¿no? De tratar a jugadoras, ni siquiera, digamos, las que llevan poco tiempo aquí, como puede ser Nuria Rábano, pero mucho menos jugadoras que ya llevan unos cuantos años aquí y que muestran ese nivel de compromiso con el club. Claro, porque ella llega en el mercado de invierno, si no me equivoco, de la 18-19, llega con ciertas dudas porque venía, bueno, y sigue siendo la máxima goleadora de Suiza, no queda muy claro dónde iba a encajar, al final ha ejercido de delantera, de extrema por los dos lados, lateral, es decir, ha sido un comodín y además te permite muchas veces que si una lesionada, como ella tiene tanta versatilidad, pues que ella ocupe una posición y la otra persona, por ejemplo, en el caso de actual, pues si Fridolina Rolfo está lesionada una temporada, pues Ona pudiera jugar en lateral izquierdo y en el lateral derecho. Ella te podía dar chance a muchas opciones por toda Sí.
el abanico de demarcaciones que te ofrece. Venía con esas dudas iniciales, aunque venía de jugar en Estados Unidos, venía de ganar ya una Champions en el Frankfurt, ha ganado 2 en el Barça, es decir, ha estado en el ciclo, digamos, exitoso, triunfal, porque le sumas también 4 ligas, las 3 Copas de la Reina, 3 Supercopas, la Champions que ganó con el Frankfurt más las 2 de aquí, es decir, es un palmarés muy importante. Si quieres, para ir cerrando, Roberto, hazme un poquito de resumen de lo que tú te recordarás de ella y, en cierto modo, lo que añorarás. Y la verdad es que al final es eso, no es una jugadora que, que esto es un tópico decirlo, pero que siempre cumplía, ¿no? Evidentemente lo que tú dices es que ha jugado de lateral por las dos bandas, ha jugado de extremo en las dos bandas, ha jugado de delantera centro, eh, prácticamente la podías poner de cualquier cosa y, claro, además, una cosa muy importante, que puede ser que no sea una jugadora top en ninguna de sus posiciones, ¿no? Pero sí que te daba otros perfiles de otros roles distintos a los que tenía el equipo, ¿no? Evidentemente nunca va a ser una regateadora como es Hansen, ¿no? Pero te da otras cosas desde el extremo. Tampoco va a ser una lateral al uso, pero también hay una cosa importante en este tipo de jugadoras, que es la experiencia. Es decir, puede que ella sea peor que una lateral pura de su posición, pero esa experiencia, ese bagaje que tiene, ese ser básicamente la líder y la capitana de su selección, pues no lo sé, al final todo eso son cosas que son importantes también, más allá no solo de la capacidad técnica, ¿no? de cumplir una posición determinada, sino esa capacidad de competir, de conocer los tiempos de los partidos o incluso eso, de la importancia en el vestuario, ¿no? Pues jugadoras que al final siempre son muy importantes porque nosotros al final nos quedamos con lo que vemos en el césped durante 90 minutos, pero no sabemos lo que pasa durante la semana, no sabemos lo que pasa en los vestuarios y nos da la impresión de que no solo perdemos un comodín en el juego, ¿no? Sino que perdemos también una persona importante en lo que es el vestuario del Barça y sobre todo una jugadora muy querida por el aficionado. Y eso quiere decir, yo entiendo que desde la dirección deportiva, que un jugador o una jugadora sea querida por la afición, pues no tiene que hacerte tomar una decisión en un sentido o en otra, ¿no? Porque es al final una decisión deportiva. Pero sí que por lo menos en cuanto a las formas, sabiendo que son jugadoras que son muy importantes para la afición, pues habría que darle otro tipo de despedida. Lo que no le ha dado el Barça, pues seguramente cuando vaya a jugar al Johan con el Atlético de Madrid, pues ya se encargará el propio aficionado De de hacerle devolvérselo, sentir sí, pues sí. el cariño. Totalmente, con eso nos quedamos, Roberto, que al final lo que el club, digamos que se ha embarrado en este sentido, tanto en el Sí, comunicado de Rubiales, que hemos hablado al principio, como en las salidas de Rábano y de Chernogorchevich, el aficionado esperemos que lo ponga todo en su lugar y cuando eso es. aparezca en el Johan con el Atlético de Madrid, que es el club actual, pues le devuelva pues todo lo que ha hecho por integrarse y todo lo que nos ha dado de rendimiento deportivo, que no es poco. Roberto, un absoluto placer tenerte por aquí. Pues igualmente, David, al final, mira, un vídeo más o menos cortito, ¿eh? No, ¿quién lo diría? No está mal. Lo diría, ya te digo, el No se problema del acostumbra la estadio. gente a esto, ¿eh? Hay problemas, es decir, hay mala hierba que estamos sacando del estadio, como Xavi Vallés, que ya estamos apartándolo definitivamente de los directos y de cualquier engranaje que haya en el estadio. Y el Claro, siguiente sin memes ni vídeos, los vídeos duran un poco menos, dura la verdad. menos, casualmente tienen más reproducciones, más visualizaciones, pues Bueno, quizás a lo mejor casualidades, casualidades. hay que tomar decisiones drásticas con capa y APA y las formas tienen que ser las que sean, ¿eh? Es decir, nosotros Eso sí, aprendemos de Markel y de los suyos en y nuestro sea caso las formas nos preocupan poco, la verdad. poco, poco, Tenemos muy poco. poco a ganar y absolutamente nada a perder,
Así que las formas no nos preocupan. Pues nada, nos quedamos con eso, con una reflexión profunda de si hay que reestructurar también el Pioneras, como está pasando Eso, en el que podcast lo del dejen en Estado. comentarios, por favor. Si necesita Básicamente de cómo esto queréis que sea el estructuración. comunicado del despido de Capayapa, si de Eso forma es, básicamente. contundente o muy contundente, ¿no? Eso es. Que sean duros. Alberto, un abrazo. Now Cuídate, David. somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants. That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels